uno. Valentina, ¿crees que el hecho de tener que improvisar puedes, puede ayudarte de alguna manera o puede hacer que conectes contigo misma de alguna manera? Sí, siempre sí. Todo sirve para conectar con nosotros. Sí, porque cuando improvisas, ¿qué pasa? ¿No? En el cerebro tiene que buscar tus recursos más profundos Ujú, y enfrentar tus miedos, sí o sí, enfrentar tus inseguridades. Entonces, claro, o sea, cuando te encuentras en una situación en la cual improvisas es porque ha pasado algo que no, tú no controlas, ¿no? O que sientes que no manejas con el debido control, con la debida precaución, ¿no? O sea, no estás preparado a. Entonces, improvisar sí, te conecta a lo que tú ya sabes hacer y que a veces, ojo, que a veces no sabes de saber hacer. ujú. ¿Qué piensas? Bueno, yo estaba pensando según lo has expuesto, parece que es como cuando una situación falla y de pronto. Hay veces que puedes improvisar Ujú. sin que nada haya fallado, ¿no? Por ejemplo. O puedes improvisar Mm, en busca sí, de. Pues, por ejemplo, vas de viaje y dices, ¿qué vamos a hacer? Ya lo vamos viendo sobre la marcha, ¿no? Y no tiene por qué ser una situación en la que te veas desafiante, en un ¿no? aprieto, claro. Puede ser una Mm, mm. situación de improvisación placentera. Sí, yo siempre pienso a los desastres. Sí, efectivamente, o sea, sí, eso del viaje puede ser, ¿no? O sea, y es también un placer improvisar, ¿no? O Ujú, sea, es el placer, como dices tú, en una situación que no es como de, "Ah, ¿cómo me apaño ahora, no? Pero en claro, una situación de placentera, como vamos de viaje, y, o a lo mejor algún domingo, ¿no? Tenemos algún domingo que decimos, ¿no? No tenemos planeado ninguna excursión, nada. ¿Qué hacemos? Lo que surge, ¿no? ¿Qué es ujú, lo que surge? Y lo que surge es exactamente lo que, por ejemplo, los niños del día de hoy no están haciendo, porque tienen todo el tiempo bastante clavado con actividades, escuela, tareas, ta, ta, ta. Y no claro. solo los niños, nosotros también. Y entonces, sí, me gusta eso de la improvisación por placer, ¿no? Sí, Y sí, y te conecta, o sea, lo que realmente deseas hacer, porque te pone en la postura de preguntarte ¿qué sientes? ¿Qué deseas ahora? ¿Deseas ujú, descansar? ¿Deseas moverte? ¿Deseas acariciar tu gato? ¿Deseas un té? ¿Deseas jamón? ¿Deseas verdurita? ¿Qué ujú. deseas? Improvisa. ¿Tú te consideras buena improvisadora? Totalmente sí. Ujú. ¿Tú? Ps, o sea, no me desagrada el tener que improvisar. Mm, Me, me resulta incluso atractivo, mm, más que el excesivo orden, ¿no? O ujú. la excesiva organización. A mí me gusta dejar un poco de cosillas abiertas, ¿no? A ver qué Sí. pasa. Entonces hay la segunda pregunta, ¿no? Nosotros siempre decimos, ¿te conecta a ti mismo? ¿Y cómo te conecta a los demás, ¿no? Por Claro. ejemplo, Pues mira, ahora nosotros estamos improvisando. claro, lo que. Entonces, Bueno, de hecho, este tema surge por la ausencia de tema, ¿no? Que no sí, habíamos hablado anteriormente. total. Y, y en el fondo, te obliga a estar un poco más despierto, ¿no? Cuando. Que también la gente, por ejemplo, yo que sé, artistas, cómicos y demás, ¿no? Que siempre dicen que la mejor improvisación vaya sobre lo preparado, ¿no? Vaya sobre tener el guión listo para poder saltártelo, ¿no? Que también en la mayoría de los casos es muy importante, ¿no? ¿Quién son buenos improvisadores? La gente que maneja bien una materia en concreto, ¿no? Sí, sí, o sea, depende, por ejemplo, en un trabajo puedes improvisar hasta cierto punto, ¿no? O sea, que tienes que, sí, como dices tú, manejar la materia y una vez que manejas la materia puedes articular según tu instinto, ¿no? O sea, improvisar requiere instinto y sentir, estar conectados con lo que sientes, con lo que necesitas, si es conectado contigo, ¿no? Si tiene que improvisar por ti. Y Mm, realmente, ay, que toqué el micrófono. Y realmente si estás conectado con el otro, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado a veces que he tenido que hacer trabajos o improvisar un poquito
los trabajos porque a lo mejor no se ha podido reunirse antes por una pre-reunión, brainstorming de trabajo, no sé qué. Entonces he tenido que improvisar con otra persona, ¿no? O tener un margen de improvisación. Y hay personas con las cuales puedes improvisar y hay personas que no. Claro, En el sentido que si conectas, si intentas improvisar en relación con una persona que no está acostumbrada a esto o no le gusta sencillamente, que a lo mejor un poquito más rígida, la carga es tuya. ujú, Y improvisar en dos requiere que los dos estén dispuestos a esta inestabilidad en la progresión del discurso o del trabajo. claro, Y si el otro no te sigue la bola, pues es complicado, es complicado. claro. ¿Sí? Sí, yo diría que los latinos, ¿no? En general somos grandes improvisadores, ¿no? Sí. Pues italianos, españoles. Yo, por ejemplo, comparándolo, siempre tiramos ahí de comparaciones con el mundo anglosajón, ¿no? El mundo anglosajón es como más organizado, se confía más en los procesos, ¿no? Y en la organización. Eh, Eso me hace ver cómo, en el fondo, los lugares donde, o los países, o las culturas donde la improvisación es más habitual, el ser, la persona, el individuo tiene más peso. En lugares más organizados, más estructurados, el peso lo tiene la estructura. Y el individuo simplemente ocupa espacios, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Solo, ¿cómo lo dijiste ahora? Cuando dijiste, y el individuo, o sea, no, la estructura ocupa más espacio, el individuo ocupa el sitio de la estructura. Mi cuerpo ha hecho, qué triste. O sea, qué triste y porque digo, no me pregunto, ¿no? Digo, o Ujú, sea, siempre con el tema escuchar el cuerpo, ¿no? Digo, si escucho el cuerpo, mientras me dijiste esta frase, sentí tristeza y la tristeza es porque creo, lo estoy intentando sentir ahora, ¿no? Porque no me deja libertad. ujú, O sea, no me deja la libertad de sentir si yo quiero ocupar ese lugar o no. ¿Mm? Entonces, sí, no sé, entonces es como si tengo que complacer el lugar, ajá. complacer al lugar, complacer ese espacio, Claro, encajarme en ese espacio. claro, tienes que ajustarte a lo que ese lugar espera de ti, ¿no? Lo Mm, que... sí, y los seres humanos son libres, ¿no? O sea, libres con eh, o sea, la estructura es importante, Ujú, pero como siempre, ¿no? Como siempre lo decimos en cada podcast, siempre viene el tema del equilibrio, ¿no? Del yin y del yang, o sea, el equilibrio entre cuánta estructura y cuánta destructura, ¿no? ujú, Destructuración. Mm, yo pienso, no sé, que cada ser humano tiene que tener una mínima estructura, pero sí, más que la estructura, tiene que estar dispuesto a cambiar esa estructura, porque yo puedo darme unas pautas de rituales cotidianos para estar bien, por ejemplo, para mi ujú, bienestar, pero el bienestar deriva del de estar disponible a cambiar esta rutina, estos rituales ujú, y también con los niños, ¿no? También es interesante hacerlo tú que, ¿no? Tú que tiene niñas, ¿no? O sea, sentir que puedes darle una estructura, que pero comunicarle que también es positivo poder cambiar esa estructura ujú. en gran o mínima parte, ¿no? O en media parte. Entonces, ayuda a la flexibilidad. Es que me río pensando en... mi hija mayor es muy cuadriculada. O sea, Mm, es muy australiana. En ujú, Australia las reglas, las normas son lo más. No hay nada, no se cuestionan. mm. Eh, y un día trataba de explicarle que las reglas a veces hay que romperlas. O sea, simplemente este concepto le volaba la cabeza. O sea, o sea, era como si estuviera, iba a decir una expresión muy, pero imagina, o sea, iba a decir como si me estuviera cagando en lo más sagrado, ¿no? Era como, Me cago en la regla. para ella no, eso no. Y claro, yo le decía, es que hay Mm, veces que las reglas no son justas. Bueno, trataba de explicarle con ejemplos, ¿no? Pues situaciones que ha habido, que por suerte, y movimientos sociales que han hecho que de determinadas reglas normas, hayan tenido que cambiarse. ujú, Pero, por ejemplo, otro ejemplo, un amigo
australiano que fue a España no hace mucho y me decía, en España las velocidades máximas son una sugerencia, ¿no? Ujú. En el sentido de que aquí se respetan. Eh, pues eso, a Bueno, diferencia de aquí, otros pero lugares, ¿no? aquí te multan también, pero en España si superas el límite de velocidad o no. No sé porque Sí, no tengo el coche. pero bueno, como en el fondo sabes, o sea, hoy hay muchas maneras de saber dónde hay radares o no Ah, ok, y no ser ok. multado. Bueno, simplemente era una curiosidad, ¿no? Que me decía, en España las velocidades máximas son una sugerencia, ¿no? Pues eso, en Australia se sigue la norma, por lo general, de manera más... Sí, mm, pero creo que el aprendizaje más importante es, o sea, saber que existen unas reglas, decimos, que son, no son reglas como eh, imprescindibles, ¿no? Pero que el criterio para seguir las reglas siempre tiene que ser tuyo, ¿no? mm, O sea, si tú, es siempre lo de la ley natural que de cual hablo siempre, ¿no? Si tú estás en contacto con lo que tú tienes una regla, ¿no? O sea, hay que hacer así, 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 al colegio, al trabajo, cualquier cosa, ¿no? Pero tú sientes que eso choca con o sea, con el desarrollo bueno de un proceso, mm, pues cuestiónatelo, ¿no? O sea, por lo menos cuestiónatelo. No se dice sáltate la regla, se dice cuestiónatelo y después puedes construir tu regla que pueda más o menos encajar con lo que te dicen y tomarte tus riesgos, ¿no? O mm. sea, tomarse riesgos de improvisar o de cambiar un poco las reglas significa darte el permiso de escucharte, de sentirte y de poder ser más feliz, ¿no? O sea, que Sí, claro, es que, a ver, también este tema de respeto de normas o abandono o ignorar las normas como tal, también está muy relacionado con, pues con países más organizados, ¿no? Más estructurados, más habitables, en cierto modo, ujú. y la falta de respeto a la norma suele generar más caos, más desorden, ¿no? Más necesidad de improvisación a nivel social, ¿no? Entonces, cuando yo suelo decir que las normas van a tu favor el 95% de las veces. Hay un 5%, hay un momento en que no, hay un momento en que no. Todos nos topamos con un momento donde nos topamos con una situación injusta, con una regla Ujú. injusta, con un... Y en el fondo, ahí toca, pues, bueno, ahí toca decidir cómo lo gestionas. Pero el Yo 95% te favorece. Esa es mi teoría. sí, 95 me parece un exceso. Yo diría, depende, depende. O sea, siempre la pregunta que yo me hago, si me quiero, si siento la necesidad de saltarme una regla, salto muchas. Cuando, o sea, digo, si hago de una forma alternativa a lo que me dice la regla, Ujú, es porque, o sea, me pregunto dos cosas. ¿Estoy haciendo solo mi bien y el mal del otro? ¿O estoy haciendo mi bien y el bien del otro? ujú, O sea, estoy respetando la ley universal, donde no me hago daño y no hago daño. Si la respuesta dentro de mí es sí, y si mi cuerpo lo escucho y dice sí, vale, está bien, bueno, yo sigo mi criterio. Si siento un chirrío que dice daña a otro o me daña a mí, o sea, favorece los demás o lo que me dicen los demás, ¿no? Pero me chirría a mí y escucho el cuerpo y el cuerpo está enfadado, digo, no, aquí hay algo de la regla que no es muy derechito. ujú. Y con eso me guío, por eso conectar con nosotros es súper importante. Claro. Mira, el otro día aquí en España, no sé si, no, bueno, si lo hablamos, pero un día, que hubo como un apagón de luz, de internet y de todo. Y yo me encontraba en la calle con mi gatito que estaba volviendo, estaba al veterinario y fui para coger el autobús para volver a casa y no funcionaban los semáforos. Los semáforos son regla. Ahora pasas tú no, ¿vale? Y si no hay semáforos, se crean accidentes. Ujú, Pues seguramente hubo algún accidente porque ese día se sentían ambulancias, de todo. O sea, porque seguramente alguien no tiene criterio. Pero entonces eso me ha hecho pensar, ¿no? Mientras observaba los coches que iban por arriba, por abajo. Y la gente, cuando no habían semáforos, por lo menos en el segmento que yo vi de la calle, se escuchaba uno al otro, ujú, se miraba uno al otro. ¿M?
cuando hay reglas, a veces uno va así, como los caballos, ¿no? Pum, 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 ahí. Totalmente. Y cuando no hay algo que te comprime, ¿no? Y tú entonces no vas en un binario fijo, en unos raíles fijos, te obliga a decir, mira, no hay semáforo, chicos, ¿qué hacemos? ¿Nos matamos o intentamos sobrevivir todos? Ujú, Invita a la cooperación más, porque tienes que sentir, ¿no? Tú tienes que conectar con tu visual, decir, mira, ese coche está muy lejos, puedo pasar. Bueno, ese ujú, coche está muy cerquita, ralentizamos los dos, nos hacemos un gesto para decir, sí, sí, pasa tú, que después paso yo, ¿no? ujú, Y después lo contrario. Vi escenas donde vi gente que pasó peatonales con el semáforo apagado y que pretendía, o sea, a lo mejor llegaba un coche después de una curva, llegaba a velocidad y la gente como hacía, para, como si, y yo tenía que dar un frenazo para que la persona pasara porque estaba en esto. Entonces, la persona no estaba considerando el contexto en el cual estaba, claro. que era un contexto sin la misma regla de siempre, ¿no? Entonces, hay quien Ujú. exige que los demás se adapten a ti y el contrario, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, ok, estamos en una situación y vamos a ver cómo podemos cooperar para que... Claro, es un ejemplo de improvisación, ¿no? De cómo en Sí. relación a lo que comentas, es una improvisación que depende del otro, ¿no? Depende de múltiples interacciones. Ujú. Y si hay alguien que no está en conexión con el externo y consigo mismo, con el sentido de peligro interno externo, se va a complicar, ¿no? Ahí creo que ocurrieron los accidentes y personas que pretendían que los coches se pararan. No, o sea, los coches van como tú estás caminando. Ujú. Y Sí, fue sí. interesante ese día observarlo. Digo, mira tú, todas esas reglas para qué. O sea, Bueno, que sí. el ejemplo es ir a países donde eso, el tráfico no es tan organizado, no es tan ordenado, y de pronto ahí descubren los verdaderos buenos conductores, ¿no? Hay que ser muy buen conductor para manejarse en países como, pues yo qué sé, como Egipto, Perú, como Lima, Perú, Lima. como, claro, es espectacular. O sea, hablando concretamente de Lima que dices, ahí dices, hay que ser muy valiente para conducir aquí. Pero claro, la gente está súper viva, porque ahí realmente, o sea, comparado por ejemplo además aquí con Australia, ¿no? Donde lo que hablábamos antes de todo, la gente es hiper respetuosa, ¿no? Ujú. Con las distancias de seguridad, con... A mí me pasa que cuando voy a España y de pronto dices, aquí no circulas, aquí tienes que ya empezar a conducir, ¿no? Aquí pueden pasar cosas, aquí puede que alguien de pronto se te cambie de carril cuando no lo esperas, o sea, y claro, y el ejemplo que has puesto, ¿no? De Lima, ya es un escalón más, ¿no? Ahí así que pueden ocurrir cosas por todos los lados porque puedes darse de manera muy habitual que haya gente que no respete las normas. Entonces no puedes darlo por sentado. Eh, Ujú. Tiene que haber grandes improvisadores a la hora de conducir que les hace grandes conductores, desde mi punto de vista. Sí. Y a los niños también, ¿no? Si tú les das una regla muy rígida y se acostumbras a una regla muy rígida, no le ayudas, ¿no? A sentirse, Ujú, a escucharse. Entonces, o sea, claro, vivimos en una sociedad con reglas, normas y eso que tienen su sentido, ¿no? Pero acostumbrar a los niños en la educación, pero nosotros primero, a decir, pero esto, si hago esto, me hace daño a mí, le hace daño al otro, o uno de los dos queda mal, ¿no? Es ujú, como no sé si tenemos tiempo, tengo una anécdota, o sea, es como una metáfora de un juego que hice una vez en un trabajo con un colegio, que era como enseñar la asertividad a los niños, ¿no? Y, y había la historia de estas dos niñas que tenían, o sea, que en casa había solo una naranja, ujú, ¿ok? Y las niñas como que se peleaban por la naranja, que cada una quería su naranja, pero en el momento en el cual esa naranja no, o sea, era solo una, ¿vale? Y se la partían por la mitad, era como, no, ¿no? O sea, era como que cada una se quedaba poco contenta o contenta un 50%. ajá, Y entonces la metáfora al final era, bueno, si estas niñas se hubieran hablado, hubieran descubierto que una quería la cáscara de la naranja para hacer un dulce y la otra quería un zumo de naranja. Entonces, si se hubieran hablado, una habría tenido el total de la cáscara de naranja y la otra niña habría conseguido el total del jugo y no se habrían quedado con medio jugo y media cáscara, tirándola, desperdiciando recursos, ¿no?
Entonces, para decir, ¿no? Lo de la comunicación, de decirse, Ujú, de estar en contacto, ¿no? Y cuando uno se fija, no, es mi derecho tener mi media naranja, pero igual estoy descontenta. Me hago daño a mí, me hago daño al otro, daño ujú. entre comillas, eso es un daño pobre, pero Sí, es un perjuicio en el fondo, claro. una falta, ¿no? Una falta de recursos, ¿no? Y bueno, y lo noto también, bueno, hay muchas cosas que te podría contar que lo noto todos los días, como, eh, como sí, el desconectarnos para seguir pautas muy rígidas, ¿no? Ujú, No siempre es bueno. Yo ese 95% pues lo bajaría de mucho, la verdad. ujú. Sí, también se da eso, comparando a lo mejor en países donde hay más recursos, ¿no? Comparado con donde no los hay, ¿no? Y en el fondo, cuando hay menos recursos, hay más necesidad del otro, ¿no? Y hay más necesidad de interacción, y esas interacciones, Ujú. pues, que además hay más improvisación, ¿no? Hay más improvisación, hay más interacción, hay más necesidad del otro, y hay más conexiones. Ujú. Sociedades pues integradas, ¿no? Hay tejido social que se dice, ¿no? No son individuos Sí. independientes que un sistema les provee y les Sí, es facilita como un las cosas. poco, también me viene a la mente otra historia, ¿no? La medicina, por cómo se ha desarrollado ahora, en estos tiempos, Ujú, es hiper especializada, ¿no? Tú vas a un médico, un hiperespecializólogo de traumatología, de no sé qué, y ujú, te dice esto, ¿no? Porque va hiper especializándose ahí. Pero no deja de ser un médico, ¿no? Que te tiene que ver de forma holística y preguntarte. claro. Y él te dice, no, 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 yo de esto no sé nada, vete al otro, ¿no? O Ujú, sea, falta de comunicación y falta de, no digo improvisación, porque un médico técnicamente tendría que tener todo más o menos manejado, ¿no? O por lo menos ver la persona de forma clínica, hacer un informe clínico completo, y no, y se ha perdido, porque eh, es también esta hiperespecialización, tiene que ver, ¿no? Con la, pum, 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 con hacer embudo, con todo. claro, sí, también un poco lo que dicen, ¿no? Que igual que hablábamos con lo de los conductores, ¿no? Mejores conductores en países donde peor, más caótico es el tráfico, pues Ujú. seguramente los mejores cirujanos del mundo no son los que dan clase en Harvard y hacen todos los estudios, son los que están ahora mismo en Gaza, teniendo sin nada que sacar adelante situaciones imposibles. Ujú. Entonces, a base de muchas situaciones imposibles, vas desarrollando habilidades que muy poca gente está, o sea, pues eso, la exposición te, te genera eso, el tener que Sí. salvar las cosas. De hecho, lo escuché hace tiempo una psicotraumatóloga que es de Málaga, además, que pues, se especializó en terapia sensoriomotriz y dice, con orgullo decía yo, sí, o sea, enseño por aquí, por allá, o sea, tiene una formación altísima, da cursos, formaciones carísimas y todo. Pero le dijo, ¿no? En esta webinar que hizo, dijo, yo sigo trabajando en la clínica, o sea, que realmente no lo necesitaría a nivel de Ujú, dinero, a nivel de eso, de lo otro. Dice, pero si yo pierdo el contacto con los pacientes, ¿m? Y todo lo que estudio, pierdo contacto con la realidad y con la conexión, entonces, ¿no? Pierdo conexión con lo que estoy haciendo. claro. Entonces, sí, es fundamental, Bajarse al fundamental. barro, ¿no? Como se dice, que al final, Sí, poner la mano en la tierra, sí, claro. sí, ponerse las uñas negras. Claro, si no al final eso, nos quedamos, se queda todo muy en la superficie, ¿no? Se queda muy en la teoría, muy en la superficie, muy en lo burocrático, ¿no? Y en el fondo siempre llegamos a la misma conclusión más o Sí, menos cuando va la charla, ¿no? Es que es más cercano a lo que originalmente somos como seres humanos. Pues hacia ahí debemos tender si lo que pretendemos es ser un ser sí, humano completo, completo. íntegro, Claro, integral. Ujú. si no nos Y vamos de dejando hecho, demasiadas cosas por el camino. sí, y de hecho, o sea, la sensación de seguridad que nos puedes dar las reglas, o el saber, la previsibilidad de los hechos, de los trabajos y todo, y de la vida en general, es una seguridad postiza que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con el apego, ¿no? Ujú, O sea, el apego a lo que sentimos que nos da seguridad, que es importante hasta cierto punto,
y claro. después tiene que entremezclarlo con otra cosa. Es Ujú, la fuente más potente de infelicidad, ¿no? ujú. El apegarte a una seguridad que es como postiza. ¿Tú te recuerdas? ¿Has visto la película de Ice, la era glacial? No sé cómo se Ujú. La llama. edad de hielo. Ice Age. Sí, Ujú. la edad de hielo, aquella. Y hay siempre un intercalar de esa ardillita, ¿no? Que tiene su, ¿cómo se llama el No sé fruto si es eso que le no sé si gusta es a una ella? bellota o una nuez o una almendra, no Una sé. bellota, sí, Sí, una ¿no? bellota, creo que sí, que esas son muy bonitas también, ¿no? Y o sea, cae el mundo, pero él, su bellota la tiene ahí, es su seguridad, ¿no? Su Ujú. seguridad, y la tiene ahí y la persigue y no ve alrededor lo que está pasando, a él le da igual lo Sí, que sí, pasa alrededor porque tiene su bellotita ahí, pero no se pregunta si cae el mundo, si a él le importa solo su bellota, ¿no? claro. Cuando, o sea, su bellota va, o sea, la attachment, ¿no? Su bellota va a desencadenar la era glacial. Sí, sí, sí. Sí, o también hay una Bueno, frase un poco tópica, ¿no? Pero ujú, que dice que cuando ves a un pájaro descansando en la rama de un árbol, la seguridad del pájaro de saber que no se va a caer no está en la rama, está en sus ujú, alas. exactamente. Es así, la sensación es clara, ¿no? Que uno está Ujú. ahí tranquilo, ay, sí, está la rama. Después la rama cae, tiene que usar las alas Claro, para claro. volar. La Ujú. seguridad está en sí mismo, no está en la rama, está en sus propias alas. Y creo que es buen ejemplo también para... Así que improvisamos y Bueno, saltámonos alguna regla. bueno, en el fondo, cada uno que encuentre su equilibrio, ¿no? Hay gente que necesita la seguridad de buscarse un buen árbol y a lo mejor de esa manera también se encuentra más tranquilo, ¿no? Y puede ser una manera, o como siempre, también buscar un poco el equilibrio, ¿no? Sí, Lo que hablábamos esa es antes, la clave. de estar preparado para poder permitirte improvisar. Sí, estar entrenado, ¿no? Estar entrenado, entrenar los músculos de la improvisación. Claro, sí, porque que también lo de improvisar tampoco sea como dejar todo al azar, ¿no? Eh, Imposible, no somos hechos tampoco por esto, ¿no? claro. Pero somos ambas cosas, no, no olvidarnos que somos ambas cosas. Y Oye, que pues si se que... deja, y si se deja que la estructura caiga, que la rama caiga, que no sea la fin del mundo, ¿no? Eso Ujú, es el sentido, o sea, el equilibrio está ahí. O sea, que si la claro, rama se cae, pues bueno, vamos a ver por dónde nos pillamos. claro. Podía caerse, ¿por qué no se iba a caer la rama? Exacto. ¿Y por qué no se te cae a ti, no? Ay, Mm, se me ha caído la rama. Digo, "Ay, ¿por qué me ha pasado a mí? Pues a ti, como a otro, como a todo el claro, mundo, ¿no? En algún momento. claro. En el fondo, tranquila, no eres el centro del universo, el universo no conspiró en ese momento contra ti, eh, pero pero te ha tocado. Sí, Así que, oye, pues muy buena charla, Valentina, como cada semana. sí. A mí me ha gustado también. Me ha nutrido. ¿Se dice en español Ujú, nutrido? sí, sí, sí. Me ha alimentado. ¿Se dice nutrido o alimentado? Quítame de la Puedes duda. decir ambas. Ah, ok. Son correctas las dos. Sí, Ok, me ha nutrido entonces. la alimentación es más relacionada con la comida, por decirlo así, Ujú, ¿no? ok. Más enfocado en el producto. La Ujú, nutrición yo diría que es como más enfocada en los procesos, ¿no? ok. Pero de digestión, tal, no sé qué. Pero vamos, nos valen los dos. Que nos vemos la semana que viene, Valentina. Por cierto. Un Un abrazo abrazo. fuerte. Chao, Gracias, chao. Manuel. Chao.